tiene, pero distinto cuando te dicen, Gabriel, vas a tomar la palabra y vas a hablar sobre la iglesia en los tiempos políticos que estamos viviendo. O sea, wow, un mensaje sociopolítico teológico. ¿Qué voy a decir? ¿No? ¿Qué es lo que uno diría? Porque esto raya las circunstancias de que cualquier expresión de lo que uno pueda decir puede estar trayendo a sus mentes algo erróneo y equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando cualquier palabra que usemos, más ahora que están los eslogans políticos dando vuelta, entonces cualquier palabra que les diga, ustedes van a vincular en sus mentes, no lo van a vincular con un pasaje de la Biblia, sino que lo van a vincular a un rostro, a una cara o a una persona. No quiero eso porque no es el sentido de este mensaje, pero sí quiero que busquemos herramientas para, en estos tiempos de que estamos viviendo, en el que tenemos que tomar decisiones, en este tiempo en el que tenemos que entender cuál es nuestro rol como iglesia en las circunstancias, en el tiempo histórico que estamos viviendo. Y nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, hay algo que a mí me apasiona, la palabra de Dios, realmente me gusta porque yo puedo hasta entender cualquier conocimiento humano, cualquier teoría, cualquier profesión, cualquier estudio universitario, puedo hablar y puedo entender su conocimiento, pero hay algo que la excede y es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es conocimiento, la palabra de Dios es sabiduría. Y es lo que traspasa el límite del conocimiento humano. Ustedes saben que el conocimiento humano es limitado, ¿no? Va mejorando según pasan los tiempos, según aumentan las investigaciones. Nuestro vocabulario es más rico que el vocabulario primitivo, porque fuimos incorporando nuevas palabras, fuimos agregando cosas, pero todo es conocimiento humano. Y nuestro conocimiento humano llega hasta un punto en donde después ese punto tiene un salto, que es la sabiduría de Dios. Por eso los médicos, cuando nos hablan, llegan hasta aquí es lo que pudimos hacer. A partir de ahora es un milagro de Dios, te dicen, ¿no? Bueno, ¿qué están diciendo? Encontramos el borde, la frontera de nuestro conocimiento. Ahora tiene que actuar Dios, ¿no? Entonces esto es bueno porque la palabra de Dios es sabiduría de Él y por lo tanto me encanta a mí cuando uno pudo estudiar, y yo pude estudiar administración de empresas, pude hacer una tesina, un estudio sobre el libro de Nehemías. Y poder encontrar en el libro de Nehemías cómo Dios, sin llevarlo a Nehemías a una facultad, lo instruyó, le dio todas las instrucciones cómo organizar una empresa, que era la construcción del muro. Es tremendo, ¿no? Y podemos hablar de normas de calidad. Dios ya hace rato que sabe de normas de calidad, que sabe de cómo, hablemos de envases y desarrollo, que lo sabemos del Antiguo Testamento. En la creación todos los envases son biodegradables en la creación, y podemos hablar también de normas de seguridad, normas de higiene. La palabra de Dios está llena de esto, todo es conocimiento y es sabio. Pero entonces, Gabriel, estamos en un punto en que tenemos que hablar de política. ¿La Biblia habla de política? Pues yo sí digo que habla de política. Primero porque Jesucristo vino a romper un molde con un reino. Vino el reino de Dios ha llegado. Llegó un reino. Y si llegó un rey, llegó un reino, llegó un rey. Y si llegó un rey, llegó una expresión de una nueva forma de desenvolvernos como ciudadanos de que somos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como ciudadanos del reino de los cielos. Pero, ¿qué nos dice la Biblia ahora? Que, Gabriel, yo soy ciudadano de los cielos. Si tenés a Cristo en tu corazón, si has entendido lo que Cristo ha hecho en tu vida, sin duda que sos ciudadano del reino de los cielos. Pero no te olvides, y no nos tenemos que olvidar, que nosotros somos ciudadanos de este suelo. Y hemos sido plantados en la Argentina. No es casualidad que hayamos nacido en la Argentina. Nosotros somos ciudadanos de esta nación, porque hemos sido plantados por Dios, no por la voluntad de hombre. Dios ha permitido que nosotros naciéramos en este lugar. Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos que Dios nos plantó, nos sembró en su jardín. Él eligió la Argentina para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, maduremos y demos fruto y seamos ciudadanos de esta nación. Por lo tanto, nos da un compromiso, porque nos comprometemos en el suelo en que estamos y somos responsables de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida para transmitirlo a los demás. ¿Se entiende? Entonces no nos tenemos que olvidar de esto, no lo podemos separar, ser ciudadanos del cielo, pero somos ciudadanos del suelo, donde estamos. Entonces tenemos que prepararnos. Ahora, claro, vamos a elegir
un corazón cristiano para liderar? Bueno, evidentemente no los hay. Todavía no han llegado al gobierno como para ver a alguien que desde la política tenga un corazón cristiano, un corazón en Dios para que haga la voluntad de Dios. Pero hay algo que tenemos que saber, que hay un pasaje en Mateo capítulo 25 donde Jesucristo como juez se va a parar y se va a plantar frente a las naciones gentiles, frente a las naciones, y les va a pedir cuentas. Y lo va a hacer a través de 6 actos de misericordia. 6 actos de misericordia. Por lo tanto, hermano, miren qué distinto que es mi Señor. Con solo 10 leyes podríamos estar administrando una humanidad. Y sin embargo no nos alcanza ni el Código Civil, ni el penal, ni el comercial. Y tenemos miles y miles de leyes dentro de cada código y todavía no nos pusimos de acuerdo. Pero el Señor solo puso 10 para que gobernarlo. Y con solo 6 actos de misericordia le da la estrategia, las políticas de Estado que tienen que llevar las naciones adelante. Y esto va de la mano de algo que yo vengo refrescando y diciéndoles a ustedes, que nadie tiene que pedir que bendiga a Dios lo que está haciendo, sino que tenemos que hacer lo que Dios bendice. No se olvide de esto. Y esto es lo que le está diciendo Dios. Cuando Dios se pare frente a las naciones y las juzgue, les va a decir, ustedes ¿hicieron lo que yo bendigo o no lo hicieron? Bueno, ¿qué es lo que Dios bendice? Bueno, fíjese en el texto de Mateo capítulo 25, verso 31, que lee versículo 35 y 36, perdón. No tengo los lentes, entonces ya un 5 me parece un 1. 35 y 36. Ahí al final de este texto, ya les parafraseé lo que sucede, y ahí dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, y me diste, y tuve hambre, me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Fíjese qué interesante, ahí hay 6 actos de misericordia, 6 acciones de misericordia que Dios va a juzgar a las naciones. Por lo tanto, y fíjese que también aparece la palabra, el nexo y, ¿no? Ese puente que vincula a una acción, a un acto con una acción, un acto con una acción, un acto con una acción. ¿Lo va entendiendo? ¿Se entiende? Dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a mí. Entonces el Señor está diciendo, no es promesas lo que quiero, no es lo que ustedes prometieron que van a hacer, sino que lo dijeron y lo hicieron. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted quiera sentarse con un político, y esto me encanta porque esto es la autoridad que nos da la palabra de Dios, que nos podemos sentar frente a un político que trate de convencernos con promesas. No se trata de que son las promesas, yo quiero ver tus acciones, dice el Señor. Entonces, ahí puede usted delinear, usted quiere dedicarse a la política, hágalo. Ahí tiene las 6 lineamientos de las políticas de Estado que tienen que tener las naciones. Por ejemplo, habla de comida y bebida. Ahí tiene usted las políticas de Estado para el desarrollo social de las personas. Cuando habla de bienvenida, usted puede pensar que ahí está la política de Estado del tratamiento para alojar a extranjeros en nuestra nación. El preámbulo, nuestra Constitución dice, para todo ser que quiera, todo humano o toda persona, todo hombre que quiera habitar el suelo argentino. O sea, fíjese si la política de Estado de esa nación cumple con el trato de los extranjeros, si cumple también con el tema de la movilidad social, si el hecho de que hay una movilidad social donde la gente es bienvenida al desarrollo y al crecimiento. Por lo tanto, pregúntese si el país donde usted vive puede garantizar la educación como un puente de bienvenida a un ascenso social, o si tiene una política de Estado en cuanto a dar trabajo para que la persona con su trabajo pueda tener un ascenso social, un cambio de clase social. Entonces, habla de las políticas de Estado. Cuando habla de ropa, habla de protección. Por lo tanto, usted puede encontrar ahí que la palabra de Dios demanda políticas de Estado para garantizar ¿a qué? A la cobertura, acceso a la vivienda. Las políticas de Estado, ¿a qué? Al bienestar de las personas. En el caso de la seguridad de la ropa, también nos habla de la seguridad. ¿Cuáles son las políticas de Estado? ¿Cómo nos cuida el Estado de los peligros? Cuando hablamos de bienvenida, también podemos hablar cómo es el trato con los niños por nacer, si son bienvenidos.
O sea, están inmersas en estos 6 actos de misericordia las distintas políticas de Estado que tiene que desarrollar una nación. Y me faltó por último hablarle del cuidado y de las visitas, ¿no? Cuando habla de me cuidaste, en ese cuidado están las políticas de Estado, por ejemplo, sobre la salud, las que garantizan no solo el acceso de todos los ciudadanos a la salud, sino que también al tratamiento de las adicciones, porque habla de los presos, habla de los cautivos, ¿no? De los que están sujetos a adicciones. Si el Estado está preocupado y ocupado en lograr que esta nación tenga un tratamiento especial para las adicciones y que la persona necesita ayuda. Y cuando hablamos de visitas, hablamos del tratamiento de las clases sociales más vulnerables. Por ejemplo, cómo es la política de Estado para el trato con los niños y cómo son las políticas de Estado para el trato con los adultos mayores, con nuestros abuelos. Entonces, si usted se quiere sentar y quiere delinear una nación o quiere evaluar a un político o a un Estado, ahí están las 6 actitudes de misericordia, 6 actos de misericordia que Dios le va a pedir a las naciones. Por lo tanto, ya usted es un experto, ¿eh? Le doy bienvenida, después retire su diploma al final, ya se ha recibido de político. Usted puede ser un politólogo, ¿no? Para evaluar y usted para tomar decisiones. Fíjese que, una vez más, mi intención de hablar de política no es hablar de los políticos, no me interesa hablar de los políticos, me interesa hablar de las políticas y de lo que yo puedo hacer en ese contexto. Después usted decidirá qué hacer, después será su responsabilidad, pero lo importante es saber que esto es lo más importante. Ahora, todo esto va revestido de un tema importante. ¿Por qué es tan decisivo para Dios que estas políticas estén inmersas en los estados y se cumplan? No solo que las digan, sino que las hagan. O sea, con cada acto hay una acción, ¿se acuerdan? Se los dije. Bueno, ¿por qué es tan decisivo? ¿Por qué? Porque si a uno de ellos se los hiciste, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Por lo tanto, entendemos acá que lo que Cristo hizo en el mundo, lo hizo para la humanidad, para todos, para que todos crean. Y no están desprotegidos. Dios está ocupado en su creación y está atento a su creación. Y le está diciendo a la gente, lo que ustedes no están haciendo por los míos, por los más débiles, por los necesitados, por lo que dependen de una política de Estado, si no lo hacen, me lo están haciendo a mí. Si no lo cumplen, no me lo están cumpliendo conmigo. Entonces ese es el desafío que tenemos. ¿Por qué es tan decisivo que esto se cumpla? Ahora, la otra pregunta es, ¿qué problema tenemos nosotros para provocar estas transformaciones en nuestro país? Porque, insisto nuevamente, esta palabra que vamos a escuchar esta tarde, no se preocupe usted, no es solamente para la Argentina. Si esto usted lo quiere trasladar, vaya con este mensaje a predicar a Chile, vaya a predicar a Perú, vaya a predicar a Brasil, vaya a predicar a Colombia, vaya a predicar a Nicaragua, a México, a Estados Unidos o cualquier país europeo. Lleve esta palabra y todos van a estar atentos como está usted esta tarde. Porque esto no es una prédica para la Argentina, esto es una prédica para las naciones gentiles del mundo. Nuestra nación también va a ser convocada en ese momento. Ahora, ¿qué problema enfrentamos? Bueno, no podemos negar que los argentinos, vamos ahora sí a hablar de nuestro país porque somos ciudadanos de este suelo, tenemos buenas cosas, tenemos valores, tenemos cosas importantes, cuántas cosas lindas tenemos los argentinos. Pero el problema que tenemos es que hemos perdido el ejercicio de esos valores que tenemos porque hemos caído en nuestros malos hábitos. Hemos incorporado a nuestra vida malos hábitos. Y ser agente de cambio, ser un agente de transformación y no quedarnos entre esto en deformados o transformados, implica nadar contra la corriente. Y hay algo que está incorporado y algo que está establecido, y con esto insisto, no es solamente en este tiempo actual, es la mentira. La mentira está instalada no solamente en los últimos 2 años, 3 años, 4 años, 40 años, 50 años, 70, no. Hace cientos de años que la mentira está instalada en América Latina, en toda América, en todo el mundo. La mentira está instalada. Por lo tanto, ¿y por qué lo digo? Porque en todo momento mentimos. Mentimos para evadir la responsabilidad. Mentimos para ocultar cosas que sabemos que están mal. Mentimos para evadir impuestos. Mentimos para sacar provecho de otro.
una mentira disfrazada de engaño. Ahora, ¿saben qué? El camino de la mentira nos lleva a la corrupción, a que todo se corrompa, a que todo se destruya, a que todo se pudra y no tenga valor. Hemos ido conformando nuestro comportamiento, absorbiendo hábitos de nuestra sociedad. Y nos hemos ido diluyendo como iglesia, porque ustedes me dirán, pero Gabriel, la iglesia de Cristo está en pie. Claro, sí, pero cuando mire usted el contexto de violencia en el que vivimos, mire usted en el contexto de pobreza, mire usted en el contexto de mentira que estamos viviendo, mire usted el contexto que estamos viviendo, donde evidentemente el ejercicio de la iglesia no ha sido efectivo, no ha provocado la transformación de esta sociedad. O lo ha hecho muy lentamente, o llega un momento que se deforma y se diluye. Y créame, y le voy a fundamentar, le voy a dar algunos valores, algunos sentir que tengo respecto de esto. Ahora hay otra pregunta. ¿Contribuimos los cristianos en la transformación de los valores y las conductas que están establecidas en el reino de los cielos? ¿Contribuimos nosotros? Sí. Claro que sí, la iglesia evangélica está presente en todo lugar, en todo momento, en todas circunstancias, y trabajamos para el bienestar espiritual de las personas, para el bienestar social de las personas, de las familias, de las comunidades. ¿Cómo no? Claro que sí. Ahora, sin embargo, en este contexto que les dije de violencia, de corrupción, de desigualdad y de tantos otros males, evidentemente no hemos logrado todavía transformar la cultura de nuestro país. No hemos logrado transformar la realidad de nuestro país. Y ser influencia, se trata de esto, influenciar para transformar y cambiar en nuestro ambiente. Y déjeme explicarle y entender que yo creo que los cristianos tenemos una tendencia, y esto tenemos que ponernos delante del Señor y reconocerlo. Y esta tendencia es a acomodarnos. ¿Y qué significa acomodarnos? A buscar lugares de comodidad, lugares de confort. Y establecemos un espacio donde, por ejemplo, nos acomodamos al sistema de valores vigente. Nos acomodamos a los estilos de vida imperante. La iglesia sale a protestar, pero cuando ya los hechos están consumados. No ha sido de influencia para transformar los pensamientos. La iglesia entra en una ascensión de comodidad al no desafiar o al no criticar, vamos a decir, bueno, la palabra criticar no suena bien, pero sí plantarnos frente al status quo. Esta palabra que está muy de moda, ¿no? Los políticos usan mucho el status quo. ¿Qué es el status quo? Bueno, es el estado de las cosas, ¿no? Y nosotros como iglesia no lo hacemos. No nos plantamos, no nos paramos. ¿Pero por qué? Porque hay un concepto que la iglesia está solamente para predicar el evangelio. Bienvenido, ojalá, y siempre tenemos que hacerlo. Que estamos para predicar solamente el evangelio, pero no estamos solamente para eso. Porque si estamos solamente para eso, estamos dejando de lado la actuación de Jesucristo sobre la tierra. Jesucristo vino a caminar en la tierra contra la corriente del momento. Vino a plantar y a decir, el reino de los cielos ha llegado. Y Él se ha conducido de esa manera, no solamente haciendo milagros y prodigios y señales, sino que también cuando tuvo su momento, Él se plantó frente a las autoridades del momento, líderes religiosos vinculados a la política del momento, a declararle que sus actitudes no correspondían a los preceptos y mandamientos de la palabra de Dios, de lo que Dios esperaba para su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso los fariseos, los saduceos, todos los feos que se veían en ese momento estaban en contra de Jesús, porque los desafiaba diciéndoles, señores, ustedes que hablan de Dios, escuchen lo que Dios dice, que no lo que dice no es lo que ustedes hacen. Y lo que Dios espera, que de los actos que Él espera, que nosotros tengamos acciones y actitudes respecto de esto. Y Dios Jesucristo sobre la tierra ha sido un agente de transformación de la cultura del momento. No fue fácil, porque se le vieron todo en contra. Pero, ¿qué es un agente de transformación? Un agente de transformación es una persona, escuche porque esto es la parte que nos toca a todos, es una persona que actúa en forma deliberada, o sea que está apasionado por lo que tiene que hacer, deliberada sobre su entorno, a fin de facilitar o propiciar
la implantación de un cambio proyectado. Ustedes recordarán que yo les hablé de la diferencia entre sembrar, plantar y enterrar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien. Acá está, fíjese que acá no está diciendo sembrar. Está bien, hay que sembrar el Evangelio. Sigamos sembrando el Evangelio, sigamos sembrando la palabra de Dios, que a su tiempo cosecharemos. Claro que sí, pero acá está diciendo implantar un cambio proyectado. O sea que tenemos que plantar a la iglesia, o sea, tenemos que plantar en este jardín que es la Argentina, tenemos que plantar algo que sabemos que funciona. ¿Se acuerdan? Porque esto es plantar. Algo que yo traigo a mi jardín, planto algo que yo sé que ya funciona, que es así, no tengo que esperar que germine. Quiero naranjas, planto un naranjo y sé que me va a dar naranjas, porque ya está, lo planto. Y esto es lo que tenemos que hacer como iglesia, tenemos que plantar a nuestra iglesia, plantar a la iglesia de Cristo en la Argentina, de tal manera que extienda sus brazos dando fruto, y el fruto semilla, y la semilla para una cosecha en abundancia. Pero tenemos que plantar este proyecto, este cambio que nos propuso Dios cuando Él vino como ciudadano de los cielos, a mostrarnos lo que es el reino de los cielos en la tierra. Pero tenemos que luchar contra esto. Mire, y para ir cerrando, quiero dejar para ustedes 2 desafíos, por lo menos 2, empecemos por aquí, para ser agentes de transformación del mundo. El primer cambio que nosotros tenemos que tener, el primer desafío que yo les propongo que tomemos conciencia, es el desafío de ser una nueva humanidad. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro. ¿Saben por qué? Porque hemos muerto a nuestros delitos y pecados y hemos nacido a una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, somos una nueva humanidad. ¿Se entiende? Somos nuevos. Somos lo mismo, pero nuevos, somos distintos. Dios nos ha cambiado, es Cristo en nosotros, ya no somos nosotros, sino que Cristo es en nosotros. Hemos nacido a una nueva humanidad. Esa humanidad, eso es lo que nos hace ciudadanos del cielo, pero seguimos siendo ciudadanos del suelo, porque hemos nacido aquí en nuestra tierra, humanamente. Pero como nueva humanidad, y si usted quiere buscar en la palabra y lo que Dios habla, de que tanto como judíos y gentiles Dios ha hecho una iglesia, tiene un sentido teológico, claro que sí, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces la iglesia actúa, se mueve direccionada por lo que la mente, que es Cristo, nos moviliza y nos direcciona a hacer sobre esta tierra. Tiene un sentido o una dimensión teológica, pero también tiene una dimensión sociológica. Porque la iglesia es la nueva humanidad nacida en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Entonces, el primer desafío que tenemos que entender es que somos una nueva nación dentro de la nación argentina. Somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, embajadores de la gracia. Por lo tanto, hermano, usted dice, yo no soy político, usted es embajador. ¿Cómo va a decir que no es político? Usted está haciendo política, usted está mostrando las virtudes de su reino, del reino al que usted pertenece. Usted puede tener un documento de identidad que es argentino, puede tener pasaporte argentino para salir del país, pero usted es ciudadano, embajador de los cielos. Por lo tanto, quien lo ve a usted ve la primicia de lo que está pasando en los cielos, porque usted es representante del gobierno al cual usted está en obediencia y en santidad y entrega. O sea que somos una nueva humanidad. Ahora, como dice Isaías en el capítulo 42, en el verso 6, dice que somos llamados a ser luz en las naciones. Fíjese qué interesante, porque acá vamos a encontrar que Dios nos está llamando en un sentido particular. Él nos pone aquí como embajadores de su gracia y ahora nos dice que nos pone para hacer luz a las naciones. Entonces Dios nos está poniendo con un fin claro y característico de lo que Él espera, que es proclamar no solamente las buenas noticias del Dios de Israel, sino que también es proclamar las virtudes éticas, morales y sociales que tenemos como pueblos de Dios. ¿Va entendiendo? Ahí está empieza a nacer nuestro compromiso ciudadano en nuestra nación. Mostrar las virtudes éticas, morales y sociales del pueblo de Dios a la nación argentina. Somos ciudadanos del cielo y del suelo, y no podemos dejar de lado el reto de ser agentes de transformación. ¿Saben por qué? Porque Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, verso 1. Dice, les ruego que anden
como es digno de de la vocación con la que fueron llamados. Este andar, si usted quiere traducirlo, tradúzcalo como forma de vivir. Entonces tengan una forma de vivir como es digna de la vocación con la que fueron llamados. O puede decir es un estilo de vida. O sea, tengan un estilo de vida como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Eso significa andar. O sea que no es algo que está limitado a 4 paredes de un templo, no es algo que está limitado a una institución llamada congregación o iglesia, no es algo que está limitado a un ambiente privado como es una religión personal, sino que está condicionado y el límite es tan amplio como mi estilo de vida. Por lo tanto, soy un ciudadano que da luz a las naciones y también nos está llamando a esto, a tener un andar, un estilo de vida diferente al de la nación que estamos caminando. Tenemos que contagiar, tenemos que transferir, tenemos que transformar nuestra sociedad. Fíjense, si Pablo lo está diciendo, les dice a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, anden como es digno la vocación con la que fueron llamados, vamos a lo contrario. ¿Por qué lo está diciendo Pablo? Pablo lo está diciendo porque evidentemente dentro de la iglesia de Éfeso había algunos que no vivían, no andaban, no tenían un estilo de vida, no tenían una forma de vivir con la vocación, de acuerdo a la vocación con la que fueron llamados. Es obvio, ¿no es cierto? Si no, no lo tendría que decir, porque sería obvio. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo de nuevo? Bueno, evidentemente Pablo nos está llamando la atención también a nosotros cuando nos dice esto. Por eso es como que nos fuimos deformando, nos fuimos adaptando al estilo de vida reinante, ¿va entendiendo? Nos fuimos adaptando al nuevo sistema de valor, aceptando, y nos hemos limitado a no discutir con el status quo. Lo que es la política es política y nosotros estamos acá, ¿no? Es como que nosotros no tenemos ninguna intervención. Sin embargo, estamos llamados, hermanos, a tener una presencia. Yo con esto no le estoy diciendo tiene que participar en política, no. Yo lo que estoy diciendo es que usted es embajador de la gracia de Cristo. Yo le estoy diciendo que usted tiene que tener intervención y actuación social. Usted tiene que participar. Tenemos que participar. Tenemos que participar, pero no como parte de un partido político. Porque el partido político, ¿cómo es hoy? Antes lo que era interesante de los partidos políticos es que leíamos las plataformas. Entonces uno votaba la plataforma, no se interesaba por la persona. Hoy la política es al revés. Te ponen un instagramer, un youtuber, te ponen una vedette, una bailarina, te ponen... ¿Por qué? Porque tienen muchos seguidores y porque tienen muchos me gusta. Pero no tienen ni idea de lo que van a hacer, no están preparados. Entonces nos están disfrazando y engañando en una elección de que no estamos eligiendo nada, estamos eligiendo caras. Pero Dios nos está dando la plataforma de su reino. Él nos está diciendo cuáles son los actos de misericordia que tenemos que organizar. Él nos está diciendo que somos embajadores de Él, que somos hijos de luz llamados a anunciar las buenas nuevas, no solamente de un Dios vivo y real, sino de las virtudes y valores éticos, morales y sociales con las que nos conducimos en el reino. Por eso yo lo que invito a que tenemos que ser líderes sociales. Tenemos que participar activamente en las comisiones de las escuelas, en los centros vecinales o así mismo en las elecciones. Yo les propuse a los pastores de la ciudad que me pidieron este tema. Yo los desafío, vamos a anotarnos a todos, vamos a suspender las reuniones o vamos a adelantarlas. Pero el domingo anotemos no todos, vamos a ser todos jueces de mesa, presidentes de mesa, vamos a ser todos vocales. El fiscal representa un partido político. Entonces, si quiero, bueno, anótese como fiscal, vaya a fiscalizar también, pero anótese como presidente de mesa, sea usted un embajador de la gracia, párese usted ahí y le voy a dar los argumentos por los cuales estamos llamados a hacerlo. El libro de 1 Juan, en el capítulo 2, verso 6, dice, el que afirma que permanece en él, acá viene el desafío completo para una nueva Navidad, una nueva humanidad. Si usted está diciendo que usted es un hijo de Dios, usted pertenece a esa nueva nación, a ese real sacerdocio, usted es un embajador de la gracia, Juan nos dice en su primera carta universal, el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Bueno, ya sabemos, Jesús vivió caminando y mostrando el camino, la verdad y la vida.
Jesucristo caminó y no se dejó influenciar por el momento. No se dejó influenciar por los líderes del momento. Al contrario, Jesucristo se paró con la autoridad de ser un hijo de Dios y hablándole del cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos llamados a esto. El segundo desafío que les doy, de ser una nueva humanidad, ahora les doy el desafío de ser contracultura. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Ahora, Jesús y nosotros no tenemos que ir contra la cultura del país. Porque la cultura de la Argentina es hermosa, es preciosa. Lo que tenemos como cultura en nuestro país, tenemos nuestros pueblos nativos, nuestros naturales, que han desarrollado el folclore, que es hermoso y no se equipara. Tenemos una riqueza cultural espectacular como argentinos. Hasta, les decía, tenemos una gran influencia de los europeos que han venido. Nuestro himno, yo no sé usted, pero a mí realmente escuchar el himno nacional de la Argentina me pone, pero me emociona. Pero porque es hermoso, dígame, ¿están de acuerdo? Es agradable, me da ganas de cantarlo y de gritarlo a veces, ¿no? Que es lo que vemos en las canchas de fútbol, aún con lo hacemos, pero lo sentimos de esta manera, es hermoso, ¿no? Pero tenemos una influencia cultural europea en nuestro himno, y yo no creo que hay himno, salvo la marsellesa en Francia o salvo el himno nacional norteamericano, no hay otro que nos simpatice mucho más de los himnos, ¿no? El himno argentino es hermoso. O sea, tenemos nuestro proceso cultural. Pues no estoy diciendo que vayamos en contra de esa cultura, sino que ser contracultura es ir contra la corriente. Es contra la corriente de los pensamientos y de los estilos de vida de la sociedad imperante. Es ir más allá de los patrones culturales establecidos en la sociedad. Fíjense, la Biblia también nos lo dice. Así como les dije de los 10 mandamientos. Usted quiere un manual, un manual de ética y de moral y de expectativa de lo que Jesús quiere para sus discípulos o de lo que Jesús espera de sus discípulos, lea el Sermón del Monte. Ahí tiene una normativa de Dios del perfil de lo que Él espera de sus discípulos. Entonces, le estoy dando las políticas que tienen que tener las naciones, le estoy diciendo cuáles son los desafíos de la iglesia y ahora le estoy diciendo cuál es el perfil de las personas que usted tiene que buscar y que usted tiene que ser, porque usted es representante de ese perfil. Entonces, le convoco, lea el Sermón del Monte y ahí tendrá el manual, un manifiesto, una norma completa de la contracultura cristiana. Ser contracultura implica, ¿qué implica? Implica que no nos conformemos al estado de las cosas, al status quo. Implica que no nos adaptemos a los parámetros que contradicen los valores del reino. Es lo que Pablo le dice a Roma en su capítulo 12, el verso 1 y 2. No se conformen a este siglo, sino transformen su mente mediante la renovación de la mente en Cristo Jesús, el cual, para anunciar las buenas nuevas, el cual los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estoy parafraseándolo este texto, pero en definitiva es esto. Lo principal es no se conformen a este siglo, no tomen la forma de lo que está prevaleciendo, del estilo de vida actual, no tomen esa forma, sino que transformen la renovación de su mente, pues mediante la renovación de su mente en Cristo Jesús. Lo cual esto es interesante, porque quiere decir que Pablo entendió claramente que el cambio, la transformación viene en nuestra mente, que si no cambiamos nuestra mente, jamás vamos a cambiar nuestras conductas, jamás vamos a transformar las conductas de nuestra nación. Eso implica el cambio de la transformación de nuestra mente. Y nosotros como pueblo de Dios estamos avanzados en esto, porque es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, hermanos, no se deje deformar, sino transfórmese en Cristo Jesús. Ser contracultura también implica ser diferentes en el carácter y en el estilo de vida. Acá viene lo más lindo, lo más sustancioso, porque hasta acá parece como que muy enredado todo esto, ¿no? Pero fíjese, Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo.
Fíjese qué interesante. No dice, ustedes llegarán a ser la luz. Ustedes algún día serán la luz. Un día ustedes los alcanzará la luz. No, claramente dice, ustedes son la luz. En la misma relación y en la misma dirección lo dice con ustedes, son la sal. No es que algún día serán, no, ustedes son. Entonces no se trata de que si usted es nuevito o viejito, ¿no? Porque usted puede decir, oh, yo recién conozco al Señor. ¿Cómo voy a enfrentar todo esto de la contracultura, de los cambios sociales, de no contaminarme con los estilos de vida, de ir contra... No, usted podrá ser muy nuevo, pero lo que usted tiene adentro no es nuevo. El Espíritu de Dios que usted tiene adentro está desde antes de la creación del mundo. ¿Se entiende? Por lo tanto, no se trata de usted, ni se trata de cuán grande el que está afuera, porque mayor es el que está en usted. Entonces, eso es lo que nos convoca el Señor. Y el primero que nos dice, ustedes deben ser luz y ustedes deben ser sal. Y lo primero que nos está diciendo, ¿no? Fíjese qué interesante cuando nos habla de la sal. Usted sabe que la sal en la antigüedad tenía una característica particular. Bueno, a ver, ya lo sabemos. La sal se usa para, como Carlito Balano lo decía, ¿no? ¿Qué gusto tiene la sal? O sea, para dar sabor sirve la sal. Por lo tanto, nosotros estamos para darle sabor a nuestra sociedad. Nosotros estamos para darle sabor a este mundo lleno de sinsabores, de injusticias, de decepciones, de dolor, de muerte, de decepción, de todo lo que hay. El pueblo de Dios tiene algo que le da sabor a la vida. ¿Se acuerdan? Se podrán consumir todos los recursos que tenés en la vida, pero hay un recurso que es inextinguible que está en vos, que es la presencia de Dios. Y ese es el recurso que da la sal. Ahora, una cosa es dar el sabor, pero la otra cosa que también se usaba la sal, mucho en la antigüedad, más que ahora, que es conservar la carne. Como no había heladeras, se salaba la carne para conservarla. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos en la sal, la corrupción nos llega a la carne. ¿Va entendiendo? Eso es maravilloso lo que está haciendo el Señor con nosotros. La presencia de la sal no permite la corrupción, que la corrupción llegue a nosotros. Donde está la sal, no entra la corrupción. Entonces, haga lo que usted haga. Usted es comerciante, usted es verdulero, es panadero, es jefe, es empleado. Usted vaya con la sal de Cristo a su vida y donde usted esté, la corrupción se va a ir. Dígame amén, ¿no? Porque si no la sal está humedecida y ya no sirve, ¿no? Eso es otro tema, es tema para otra prédica esa. Pero si estamos bañados en la sal de Cristo y nosotros somos la sal, como Él nos lo dice, donde vamos nosotros no entra la corrupción. La corrupción no llega a nuestra carne. Pero ser sal también demanda evitar la corrupción moral de la sociedad. Ser sal también demanda ser la conciencia ética de la nación. Somos, hermanos, estamos llamados a ser distintos, porque somos ciudadanos de esta tierra, pero por sobre todas las cosas somos ciudadanos de los cielos. Por lo tanto, tenemos que evitar la corrupción moral de la sociedad, no caer en la trampa, no caer en la deformación de la sociedad, sino ser la transformación social. Por eso les invito a que ustedes participen socialmente, porque donde ustedes participen, la corrupción no tiene que entrar, porque ustedes son la sal. Y es distinto ¿qué pensás sobre la corrupción? A hacer que yo me planto y yo, como sal de Dios, no permito la corrupción donde yo me muevo. Es un desafío, ¿no? Y estamos llamados a denunciar, porque ser sal demanda promover las normas éticas y morales del reino de Dios. Esto implica denunciar, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo le dijo, escúchenlo, pero no hagan lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, ¿no? O sea, tenemos que denunciar cuando las cosas están torcidas y están fuera de lugar. Estamos llamados a eso, porque estamos llamados a ser sal. ¿Dónde? ¿En la iglesia? Qué bueno, estamos todos dentro del salero. ¿Dónde estamos llamados a ser sal?
¿Dónde estamos llamados a hacer luz? A las naciones. Y por último, como les dije, estamos llamados también a hacer luz. Donde nosotros llegamos, con la luz de Cristo, las tinieblas se van. Porque así como Jesucristo, Él se identifica como la luz, Él en nosotros ve lámparas. Nosotros tenemos la lámpara y el aceite del Espíritu de Dios en nuestra vida para llevar la luz de Cristo a donde vamos. Por eso es un estilo de vida. Por eso es una actitud en la sociedad. Donde yo voy soy sal y donde yo voy soy luz. Por lo tanto, no hay lugar para la corrupción ni lugar para las tinieblas. Por eso no tenemos que levantarnos toda la mañana pensando, uy, ¿qué va a hacer el diablo conmigo hoy? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a hacer no se preocupe por lo que el diablo le va a hacer. ¿Saben por qué? Porque el diablo está vencido y usted está del lado del vencedor, del que ha ganado, que es Cristo y es Dios. Ocúpese en lo que Cristo le está diciendo a usted va a hacer. Y que Dios le está diciendo, hace esto porque es lo que yo bendigo. Y no se preocupe por lo que el diablo está pensando, porque usted sale y es luz en este mundo. Por lo tanto, no tenemos que pedirle a Dios que bendiga lo que estamos haciendo, sino que tenemos que hacer lo que Dios bendice. Entonces su primer pensamiento tiene que estar ahí. Usted tiene que ser luz, tenemos que ser luz. Y si somos luz, no nos debemos esconder del mundo. No debemos negar nuestra identidad. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos una nación santa, un pueblo escogido por Él, un real sacerdocio, con un único mensaje: las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Estamos llamados para hacer luz en las naciones. Por eso, si alguien te pregunta, ¿qué vas a hacer en estas elecciones?, háblele de esto. Lleve este mensaje donde usted quiera, vaya. Y hábleles de esto. No le hable de rostros, no le hable de caras, no caiga en la deformación que está pasando en nuestra sociedad. Uy, pero Gabriel, entonces no hay nadie para votar. Pídale al Señor la guía. ¿Saben por qué? Porque estamos en un proceso. Dios nos sacó un día, porque nos portamos mal, nos sacó de un huerto. ¿Se acuerdan? Y nos mandó a caminar en un desierto. Y en ese desierto va a haber muchos que se perderán, otros caerán y otros morirán. Pero estamos llamados a un gozo y a una alegría. Entonces yo no te estoy diciendo qué hacer, preguntarle al Señor, porque tenés que hacer lo que Dios bendice. Y todo proceso de Dios tiene siempre un fin, de llevar a alguien que va a ser el más importante. Y tal vez no sea este, tal vez sea el que venga, pero preparémonos para, como nación, alumbrar el camino de los que están perdidos, a alumbrar el camino de los que están decepcionados. ¿Cómo, Gabriel? Con nuestras palabras y con nuestras acciones. Antes eran oscuridad, pero ahora son la luz del Señor. Vivan como hijos de luz. No tengan nada que ver, escuche esto, ¿no? Porque esto está en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 8 y el verso 11. Antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y el mensaje de Pablo, la exhortación es: vivan como hijos de luz. Después les dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien que las denuncien, dice Pablo a Éfeso. O sea que nos está pidiendo ser activos y participantes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Mateo capítulo 5, verso 16. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es lo que tenemos que entender, que más allá de lo que digamos, más allá de lo que practiquemos, es cómo vivimos. Tenemos que tener un estilo de vida que refleje la luz de Cristo y que ilumine a otros.
De eso se trata, ser transformados en Cristo Jesús. Yo sé que no estamos viviendo en el mejor momento, en el mejor lugar, ¿no? Porque parece que estamos en medio de una sociedad zombie, donde no hay espíritu, se mueven nada más por emociones, por lo que se pone de moda, el estilo de vida va por ahí, ¿no? Pero entiendan que si estamos puestos en este lugar es porque Dios nos puso. Dios estaba esperando este momento para que vos y yo estemos en este lugar y estemos vivos. Esto estaba programado por Dios. Esto es parte, esto no es decir, ay, ¿cuál será esto es propósito de Dios? Lo que estamos viviendo hoy, este momento y en este instante en nuestro país. Porque ser agentes de transformación es lo que explica por qué el Señor puso un hombre justo, por ejemplo, en Sodoma. ¿Por qué en medio de la corrupción puso un hombre justo? Esto explica por qué los llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos. O esto explica por qué Jesucristo vino a la tierra y un día fue a un cementerio de muertos a buscar a alguien que estaba cautivo, que ni siquiera las cadenas los podían contener. Porque en todos los casos Dios los puso como luz y sal del lugar. Pero el gran desafío es no contagiarnos, es no contaminarnos, es vivir como Cristo vivió. Cristo dice que un día las multitudes lo apretujaban, pero alguien tocó su cuerpo, su manto, y se sanó. Y Jesús dijo que salió poder de mí, ¿quién me tocó? Ahora, lo interesante de todo esto, no voy a repetir esta historia que ya es conocida, que de Cristo salió el poder, pero la enfermedad de la mujer no pasó a Cristo. ¿Se entiende? Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que caminar en nuestra sociedad siendo luz y siendo sal. Y esto es lo entendible de por qué estamos viviendo en este tiempo. Quiere explicarlo a través de la sociología, de la humanística, de los politólogos, no sé, busque que usted quiera explicarlo. Pero en el nombre del Señor yo quiero explicarle que usted está vivo en esta hora y la decisión que usted tome es la que Dios, búsquela, porque es la que Dios le ha dado para hacer. Porque es importante su participación en este momento. Es importante su actuación. No estoy hablando para juntar votos, ¿no? Ni para direccionar a quién votar o a quién no votar. Pídaselo al Señor. Hable con el que a usted lo envió, porque usted es embajador. Hable con su presidente y dígale, Señor, ¿cuál va a ser mi acción? ¿Qué tengo que decir en este momento? ¿Qué tengo que hacer en este momento? Decime qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que vos bendecís. Esto es lo que espera Dios como pueblo de esta nación. Después, si quiere dedicarse a la política, dedíquese a la política. Si quiere dedicarse a ser verdulero, hágalo. Porque no existe la política cristiana, como tampoco existen las profesiones cristianas. Existen los políticos y las profesiones de personas con un corazón cristiano, dispuesto a producir y ser agentes de transformación. Esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que anhelar los dones para transformar la vida de otros. Tenemos que anhelar que el poder de Dios se desencadene en nosotros para que podamos transmitirlo a otras personas. Tenemos que comenzar el cambio de la transformación en nuestras vidas para transformar nuestro ambiente. Porque esto es lo que espera Dios de la sociedad. Ser transformada. ¿Por quién? Por nosotros. Nosotros somos las lámparas. Nosotros somos los que tenemos la luz. Nosotros somos los que tenemos la sal. Estamos llamados de esta manera a cambiar el dolor en baile y un desierto en flores. Quiera Dios que esta noche esto les anime a reflexionar y no caiga en la incertidumbre, porque entonces decís, Señor, pero yo estaba seguro que iba a votar a este. No, olvídese de eso, póngase en las manos del Señor, porque tenemos que caminar en este desierto y necesitamos una dirección del Señor.
Señor, direccionanos hacia donde vamos, como nación santa, como pueblo escogido tuyo, como reales sacerdotes tuyos. Señor, quiero ser tu representante en la tierra. Decime qué tengo que hacer. Decime cómo lo tengo que hacer. Porque quiero hacer lo que vos bendecís y no quiero que bendigas lo que yo estoy haciendo. De eso se trata, entre estar deformados o transformados en Cristo Jesús. Yo sé que nosotros somos una generación que tiene un problema, que son los paradigmas. Y tenemos que quebrar ese paradigma, ¿no? Porque todavía tenemos esa estructura del paradigma. Yo soy lo que soy. Yo soy hincha de San Lorenzo porque mi papá, porque mi abuelo, porque todos son hinchas de San Lorenzo. Entonces nací y me hicieron hincha de San Lorenzo. Y yo lo hice con mis hijos. Entonces son todos hinchas de San Lorenzo. Tristes hinchas de San Lorenzo. Pero tenemos que romper ese paradigma, esa estructura generacional. Renovar nuestra mente en Cristo Jesús y ponernos en las manos de Él. Señor, esta tierra es una tierra que fluye leche y miel. Argentina es un país hermoso, tiene toda la provisión necesaria. Nosotros tenemos una nación de personas cuyas capacidades son ilimitadas. Sabemos adaptarnos a las crisis, sabemos caminar un desierto y generar recursos. Como nación tenemos un pueblo realmente bendecido por el Señor. Tenemos todo para hacerlo bien, hagámoslo bien. Eso es lo que tenemos que orar en la Argentina en este tiempo. Y pararnos como hijos de luz, para que las tinieblas se vayan, para que la corrupción no tenga lugar. Oramos. Padre Dios nuestro, te doy gracias. Muchas gracias por lo que eres en nuestra vida, por lo que haces en nuestra vida y por lo que te muestras en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Señor, que esta palabra es tuya, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro y ha traducido con sana y creciente sabiduría en cada uno de nuestros corazones para entender el tiempo y el rol que nos toca vivir en esta hora. Señor, trae tu luz sobre nosotros, trae tu luz sobre esta nación, Señor. Padre, riega esta nación de sal, Señor, para que la corrupción no tenga más lugar, Señor. Señor, trae tu luz para que todos iluminados en ti volvamos el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Señor, para que los cautivos sean liberados, Señor. Los que están atados por enfermedades, los que están, Señor, sufriendo en esta hora angustias, injusticias, papá, venga tu mano sobre esta tierra, Señor. Líbranos del mal. No nos dejes caer en condenación, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Y gracias por este desafío para tu iglesia, Señor. Que podamos entenderlo, aceptarlo y asumirlo. Lo importante que somos en esta generación. Tal vez no seamos los más importantes, porque los más vendrán después. Pero Señor, nuestro paso hoy es decisivo y es importante para que tu testimonio corra, para que aquel que tú encomiendes lo levantes en tu gracia. Señor, aquí estamos. Te pedimos como pueblo perdón, Señor, y lleva nuestra mente a ti para ser transformados en tu gracia, en la renovación de nuestra mente en Cristo Jesús, para que entendamos tu buena voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestra nación y para este mundo, Señor. Úsanos según tu gracia como instrumentos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.